¿Necesitas autopartes? Tenemos autopartes. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Oferta solo en tienda. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar sobre el contrato de colaboración que acaban de firmar la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora y la Universidad Politécnica de Madrid. Van a realizar un proyecto conjunto de economía circular desde la Escuela Técnica Superior de Edificación. Pero para contarnos todos los detalles tenemos hoy con nosotros a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado en Vía Ágora. Buenos días, Ana Elisa. Buenos días, Meli. Bueno, felicidades por este acuerdo, lo primero. Pues muchas gracias y verdaderamente, Meli, estamos muy contentos con la firma de este acuerdo, la verdad. Porque es un acuerdo cuyo propósito y el para qué del proyecto es impulsar la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Pero si te parece, Meli, antes de nada y para acercar a nuestros oyentes el término de residuos de construcción y demolición, voy a aclarar ese término y en qué consiste exactamente. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto, sí. Pues mira, los residuos de construcción y demolición son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte, es decir, sin vida, que no son biodegradables y que se generan en obras de nueva construcción, excavaciones, en la reparación, durante la remodelación, incluso la rehabilitación y demolición, y se incluyen también las obras denominadas menores y las reparaciones domiciliarias, las que hacemos en casa. Uh-huh. ¿Y cuál es el impacto de estos residuos en el sector de la construcción? El sector de la construcción es uno de los 6 sectores prioritarios de actuación identificados en la Estrategia Española de Economía Circular 2030. Y, por supuesto, también está contemplado en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. En concreto, y poniendo los datos sobre la mesa, Meli, recordemos que el sector de la construcción español representa el 6,5% del PIB del país. Pero en el sector de la construcción, el 40% de los recursos utilizados generan un 40% de residuos. Un 40%, estos son datos, varios puntos por encima de la media de la Unión Europea. Uh-huh. Y además emiten el 35% de gases de efecto invernadero. Lo que nos pone de relieve que es imprescindible dedicar cada vez más esfuerzos y más recursos para minimizar el impacto de los residuos de construcción y demolición en materia de sostenibilidad. Asimismo, en el año 2018, el Grupo de Trabajo de Economía Circular de la Fundación CONAMA determinó en un excelente estudio que solamente el 40,9% de los residuos de construcción y demolición declarados son valorizados de alguna manera, cuando el objetivo definido a nivel comunitario para el 2020 era del 70%, es decir, que el gap es del 30%. Pero es que, por otro lado, se estimó que el 24% de los residuos de construcción y demolición se depositan todavía en vertedero y, además, un 30% siguen siendo invertidos en controlado. Claro, yo me imagino, Ana Elisa, que muchos de estos residuos de construcción y de demolición, pues al final siguen yendo, por desgracia, ¿no?, directamente al vertedero. Así es, Mary. Así es, y la separación en obra y su depósito en su correspondiente contenedor no es habitual y no se suele llevar a cabo, y lo habitual suele ser la mezcla de residuos en el mismo contenedor, ¿no? La verdad es que hay que hacer todavía mucha pedagogía y mucha sensibilización al respecto, porque una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición, que incluya una separación en origen, una separación en la obra y una correcta manipulación de los residuos peligrosos,
pues supondría un grandísimo beneficio en cuanto a la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida en nuestro planeta, que recordemos que solo tenemos uno. Por tanto, me gustaría enfatizar que el reciclado y la valorización de los residuos de construcción y demolición es totalmente imprescindible y prioritario. No hay vuelta atrás, Meli. Tenemos obligatoriamente que concienciar al sector de la construcción de la importancia de la economía circular, porque con ello conseguimos fomentar una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. La verdad es que la economía circular merece más de un programa y ya lo abordaremos con profundidad porque es apasionante las oportunidades que genera. Claro que sí. Bueno, y ya que tenemos claro ese término, ¿no?, de residuos de construcción y demolición, vamos un poco al acuerdo. ¿Cómo surge este acuerdo de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Gómez Pintado? ¿Y qué pretenden, ¿no?, con este acuerdo? Pues con la firma de este acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid tratamos de cubrir una necesidad y un vacío que tiene el sector de la construcción en el ámbito de la economía circular. Y a su vez pretendemos concienciar al sector de la urgencia de actuar desde hoy mismo y sin dilación. El acuerdo con la UPM surgió al detectar que dentro del sector inmobiliario era imprescindible, entre otras acciones, calcular la huella de los residuos de construcción y demolición que se generan realmente durante la ejecución de los edificios residenciales. En la actualidad hay una clara diferencia entre la cantidad de residuos prevista en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y la que realmente se genera al finalizar de la obra. Por ello, consideramos necesario estudiar toda la cadena de producción de los residuos y, una vez conocidos los datos, determinar vías para potenciar su reutilización y maximizar su aprovechamiento. Por explicar un poco más el proyecto de economía circular que hemos firmado con la OPM, lo van a desarrollar dos investigadoras de la Escuela de Edificación de Madrid, Carolina Piña y Alejandra Vidales, que serán las encargadas de codirigir este proyecto, que tiene una duración de 2 años, y como te decía, nos va a poner de manifiesto las deficiencias y las oportunidades del sector de la construcción en la producción, gestión y, por supuesto, en la valorización de los residuos. Ana Elisa, y para desarrollar este estudio, ¿qué promociones de Vía Ágora vais a analizar? Se analizarán, entre otras, 2 promociones inmobiliarias de Vía Ágora, una en Vallecas y otra en Valdebebas, que difieren tanto en características constructivas, por supuesto en la ubicación, y en la propia gestión de los residuos. Con lo cual tenemos una casuística diferente que nos va a dar mucha luz, ¿no? Verdaderamente estamos expectantes ante los resultados que obtenga el equipo de investigación de la Escuela de Edificación de la EPM, porque va a ser un estudio que, como te decía, de 2 años de duración, con hitos a lo largo del proceso, que va a dar mucho conocimiento y mucha luz al sector de la construcción y nos permitirá abrir los ojos ante una realidad que no queremos ver y nos invade, que es la realidad de los residuos que generamos y desechamos sin ponerlos en valor. ¿Y qué supone la colaboración con la universidad en estos momentos? La colaboración con la universidad es un modelo colaborativo por el que apostamos fervientemente desde la Fundación Gómez Pintado, porque gracias al mismo se multiplican siempre las capacidades y se eleva el valor. Nos parece un modelo necesario e imprescindible del que debe beber el sector empresarial y es realmente el caldo del cultivo propicio y perfecto para desarrollar proyectos más complejos, más competitivos y ambiciosos, como el que hemos iniciado hace escasos días con la UPM a través de la Escuela de Edificación. Bueno, pues os deseo mucha suerte con este proyecto. Ya nos iréis avanzando, como veis, en ese análisis que vais haciendo con vuestras promociones. Y muchísimas gracias, Ana Elisa, por contarnos el acuerdo y traernos este término también de residuos de construcción y demolición, que siempre es muy interesante. Muchas gracias a ti, Meli, muchas gracias al programa de la Vía Sostenible y os mantendremos informados a lo largo de este camino que hemos iniciado. Muchísimas gracias, Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado en Vía Ágora.